Bueno, muy bien. Mil bendiciones. En esta oportunidad quiero hacer esta emisión conectándote con uno de los temas que me apasiona muchísimo y es el liderazgo. En este quinto video que habla del estudio del libro de John Maxwell, las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Bienvenido a esta nueva transmisión. Como te decía, este es el quinto video del estudio del libro de las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Estamos compartiendo en los primeros videos sobre esas leyes irrefutables. La primera ley es la ley del tope, la segunda ley es la ley de la influencia, y en esta oportunidad, en este quinto video, como lo decía, la ley de el proceso. En esta oportunidad quiero, en el nombre de Cristo Jesús, poder compartir contigo este hermoso mensaje del libro, y por supuesto direccionado a través de la palabra podamos estudiar este hermoso y bello mensaje. Y quién como nuestro amado Jesús, quien fue el líder de líderes, es el líder de líderes, porque un líder no nace, un líder se crea a través del proceso. Entonces, ¿qué dice la ley del proceso? ¿Qué nos enseña este libro acerca de la ley del proceso? Número uno, pone un ejemplo claro sobre una de las personas, mujeres, Anna Shaver, que a los 101 años murió en enero de 1995, y coloca en esta historia el libro a una persona como ejemplo de ahorro. Una persona que duró más de 50 años pensionada. Ella se pensionó como una de las auditoras de la IRS. En este caso era una organización o una corporación. Y dice que cómo es posible una persona, digamos, con un salario tan básico, poder amontonar, poder lograr amasar una fortuna de más de 8 cifras. Y cuenta un poco la historia de esta mujer. Dice que alcanza a ahorrar $5,000, y esos $5,000 los puede invertir, los hace invertir en una bolsa donde obtuvo ganancias por más de 10,000, y así en una corporación, dice, pudo lograr acumular fortuna. Y ella nunca, escucha esto, pensó en retirar el dinero. Siempre pensó, sin importar el precio de las inversiones, siempre acumular y siempre ahorrar. Fue una persona que siempre estuvo ahorrando e invirtiendo. ¿Eso qué significa? ¿Por qué la ley del proceso aquí en esta historia, no? Porque dice el libro, aquí dice, el liderazgo es como la inversión, se incrementa. El liderazgo es como la inversión, se incrementa. Así como esa mujer entendió la ley del proceso, donde ella entendió desde su corazón, desde su mente, que el trabajo era día a día, poco a poco. No quiso volverse rica de la noche a la mañana, y entendió que ese proceso debía haberlo vivido. Dice, ser un líder es como invertir exitosamente en la bolsa de valores. Si usted espera hacer una fortuna en un día, no tendrá éxito. Lo que más importa es lo que hace día a día a largo plazo. Tenemos que tener una visión a largo plazo. En esta oportunidad, claro, por supuesto, quiero compartirte también que hace aproximadamente un año empecé un proyecto de inversiones, y me complace poder decir que, por supuesto, Dios pone en nuestro corazón, porque es un área importante en nuestras vidas, que es el área de las finanzas, poder comenzar a hacer esas inversiones y poder comenzar a multiplicar ese dinero para, de cierta manera, poder cumplir esos sueños, ¿no? Esos sueños de libertad, esos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, esos sueños de poder ayudar a muchas personas, poder, cuando nosotros colocamos esos sueños que están en nuestro corazón en las manos de Dios, Dios permite, porque si son sueños para poder servir, apoyar la obra, son sueños que no son solamente materiales,
sino que tienen un propósito grande en Dios, créeme que Dios lo va a hacer. Dios va a cumplir ese propósito, porque la palabra dice que nos deleitemos en Él y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Encomendemos a Él nuestros caminos, confiemos en Él y Él lo hará. Proverbios capítulo 37, versos 4 y 5 lo dice. Así que esa ley del proceso, quiero compartir algo que me encanta muchísimo, y el libro lo habla como la ley del proceso, de algunas fases que debemos entender en el crecimiento, en el liderazgo. Hay un hombre, Bandura, que habla acerca del proceso de aprendizaje. Y aquí, en el libro, John Maxwell habla de esas 5 fases del proceso en el liderazgo, en el proceso del liderazgo. Entonces, ¿cuáles son la primera fase que habla John Maxwell? Dice, como es el proceso de crecimiento en el liderazgo, es diferente en una persona. No obstante, aunque usted no tenga una gran capacidad natural para el liderazgo, su desarrollo y su progreso probablemente se producirá basándose en estas 5 fases siguientes. Escucha esto. Fase número 1, la fase del no sé lo que no sé. En la curva de Bandura, estos procesos se reconocen como el ser inconsciente incompetentemente, que es la primera fase, ¿no? Es decir, no saber que no se sabe. La segunda es el incompetente consciente, es decir, saber que es incompetente. En la tercera fase habla de la competencia consciente, es decir, saber que se sabe y se necesita saber para poder crecer. Y el último, que es el competente inconsciente, que no necesita pensar mucho porque ya hay un hábito desarrollado en algo que se debe desarrollar, en algo que ya está determinado y que va a lograr resultados, y que de hecho ya están los resultados. En la fase entonces número 1 del libro, John Maxwell dice, el no saberse que no se sabe. Es importante entender y reconocer que no se sabe. ¿Por qué es importante? Porque la ignorancia realmente no es no saber. Realmente la verdadera ignorancia es saber lo que se tiene que hacer y no hacerse. Hay veces nos hacemos los de la vista gorda, creyendo que no sabemos cuando así lo es. Entonces, en el liderazgo el proceso es entender, primero, número 1, la importancia del liderazgo. Saber que el liderazgo es tan importante en nuestras vidas porque va a determinar ese futuro, va a determinar ese propósito que va a cumplir Papá Dios en nuestras vidas. Entonces, el entenderse que el liderazgo para mí es importante, ahí estoy reconociendo entonces que no sé también que puedo a través de esas habilidades usar todos esos propósitos que Dios ha colocado en mí hacia el beneficio no solamente mío, sino de las demás personas. Así que el no saberse que no se sabe es una de las primeras etapas. Y podemos ser sinceros con nosotros mismos, debemos ser sinceros con nosotros mismos, porque al engañarnos, por supuesto, entonces no vamos a permitir que nuestro corazón y nuestra mente se abra hacia el desarrollo de la nueva fase, que es la fase del tener esa hambre por necesitar saber. Es decir, si yo soy consciente que no sé, entonces debo tener hambre por saber y conocer. En el liderazgo ocurre eso, entonces sería como ese incompetente consciente. Es decir, soy consciente de que no sé, pero necesito saber. Entonces comienzo a desarrollar habilidades, comienzo a crear hábitos, comienzo a crear actitudes, comienzo a permearme de información importante que necesito y soy consciente que no la tengo para poder desarrollar ese líder que Dios ha puesto en mí. Así que muchos ejemplos acerca de esto, pero es importante entonces entender que necesito, escucha esto, saber que no sé para a partir de allí, como hacerme un diagnóstico, para a partir de allí entonces entender qué es lo que, a qué le voy a apuntar para poder aprovechar esas capacidades que Dios me ha dado, esos dones que Dios me ha dado. Fase número 3, lo que no sé, aquí sería entonces algo como la competencia consciente. Significa que yo estoy desarrollando hábitos
para poder mejorar en esas lagunas, en esos vacíos que ya soy consciente que las necesito, que ya soy consciente que no las tengo, pero que definitivamente debo desarrollar un plan. ¿De acuerdo? Entonces esa es una etapa muy importante porque nos va a ayudar, escucha esto, a crear el plan. Y aquí, pues no quiero detenerme mucho, pero el tema está en que nosotros debemos ser conscientes que el plan o quien no planea realmente, su éxito de por sí ya está planeando su fracaso. No podemos decir que en este año 2021, al 31 de diciembre del 2021, ¿cierto? He sido mejor o he logrado las cosas que me he propuesto sin tener ese plan. Me explico. Es decir, que si llegó el 31 de diciembre y digo, bueno, ¿qué logré? ¿Qué cambios hice en mi vida? Pero si yo no me propuse nada, pues nada puedo medir o nada puedo, digamos, ser consciente de haberme determinado cambiar. Entonces, lo que debo hacer es planear. En este año, escucha esto, por ejemplo, deseo planear pagar mis deudas. En este año deseo ser una persona más consciente con la necesidad de las personas. En este año deseo poder compartir más con mi familia. En este año deseo, por ejemplo, hacer un viaje a donde lo quiero hacer, por ejemplo. Entonces, y si llegado el 31 de diciembre digo, bueno, estas cosas fueron las que me propuse porque las escribí y de esas hice el 50, el 60%, así sea el 20, 30%, no te debes sentir mal, pero sabes una cosa, comenzaste a planear, comenzaste a no dejar tu vida a la deriva, comenzaste a no dejar tu vida a la buena suerte, porque papá es un Dios de orden y él se complace muchísimo de ver que sus hijos tienen una visión clara y que se han propuesto a través de esa visión ser cada día mejor. Así que a Dios le encanta que nosotros podamos planificar, seamos organizadores porque Dios es un Dios de orden. La fase número 4 dice, me desarrollo y comienzo a notarse. Eso es una etapa en donde comienzo a ver resultados en mi vida, comienzo a animarme mucho más en algo de lo que sabía que era consciente que necesitaba y ahora las estoy desarrollando y me estoy dando cuenta de lo capaz que soy. Wow, eso es poderoso, en el liderazgo es bien tremendo, ¿sabes? Yo creo que es aquí donde uno puede asumir la responsabilidad de no tener miedo, poder asumir esa responsabilidad de entender que me enfrenté al miedo y lo vencí a través de la acción. Wow, poderoso, ¿sabes? Entonces aquí esa etapa la podemos desarrollar a través de la etapa 5, o sea, en el proceso, la ley del proceso. En la etapa 5 dice, el camino hacia adelante porque ahora sé a dónde voy. Es decir, ya hemos desarrollado unos hábitos, ya hemos desarrollado unas acciones que además para mí ya son inconscientes, es decir, ya no necesito pensar mucho, ya no necesito valorar mucho, yo necesito estudiar mucho, ya no necesito estar muy consciente de las cosas que debo hacer porque ya se me desarrollan a mí como un hábito. Entonces a ese proceso le llamamos la competencia inconsciente, o sea, que yo soy competente, ¿cierto? Sin necesidad de poder estar pensando mucho en ello. Es como cuando uno coge la habilidad de poder conducir un vehículo, ya uno va a pensar mucho en las palancas de cambios, en direccionales, en todo eso, porque lo hace uno de cierta manera ya esto inconscientemente. En el liderazgo pasa esto también, ¿no? Entonces Dios, papá, Jesús mismo nos enseñó que a sus discípulos los llevó en esa ley del proceso y los hizo pasar por muchos momentos en su vida. Aún, escucha esto, después de que Jesús tuvo la ascensión, cuando murió, cuando fue crucificado, fue cuando los apóstoles comenzaron realmente, sus discípulos, escucha esto, a dejarse ver, a notarse, porque Jesús ya no estaba ahí con ellos, el líder de líderes ya no estaba ahí con ellos. Y me explico y aclaro mejor, porque al no decir, o al decir mejor, él no estaba con ellos significa físicamente, porque espiritualmente Jesús lo dijo, ¿no? Y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y fue quien les dio de nuevo, fue quien les dio fortaleza, fue quien les dio las armas o el arma poderosa de la fe
para poder ir y destruir fortalezas. Así que en esta oportunidad, a través del estudio del libro de la ley del proceso, la tercera ley del proceso del libro de John Maxwell, las 21 leyes irrefutables del liderazgo, invitarte a que desde nuestra propia experiencia de vida, invitarte a escuchar esto para que desde lo que Dios ha puesto en tu vida puedas aprovechar al máximo esas capacidades, esas habilidades que Dios, que papá mismo ha puesto en ti, y aprovecharlas a favor de las demás personas, porque ahí es donde te vas a apasionar realmente por el servir, apasionarte realmente por el cumplimiento de los propósitos de papá. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, gracias Padre Eterno, en el nombre de Cristo Jesús, por permitirnos estudiar un poco este libro maravilloso, Señor Dios. Y gracias por enseñarnos. Permítenos ser esos líderes que tú necesitas, Señor Dios, para ir, Señor Dios, con fuerzas de búfalo, Señor, adelante siempre, Señor, y no temer, Padre bendito, para ser tu brazo extendido, Señor, y cumplir tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús, te bendigo, te amo en el amor de Cristo. Invitarte para que puedas comentar, puedas hacernos saber de dónde ¿dónde te conectas? Por supuesto, aquí Hugo Calderón, desde la ciudad de Neiva, del departamento del Huila. Mil y mil bendiciones. Les amamos en el amor de Cristo. Un abrazo grande. Feliz día para todos. Puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Ahí está. Ya pronto vamos a comenzar a publicar o a hacer emisiones en vivo en el canal. Te pido para que nos apoyes, para que te suscribas también y puedas ser parte de esta misión. Te bendigo. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Bye bye.